Chicos, una consulta. Ustedes en biología, si les sale la opción de tareas en Canvas. A mí no. No, ¿Y cómo vamos a hacer tareas ahí si no hay esa opción? ahí ellos nos saben habilitar. No. Es que la plataforma en la que tú abres, ¿verdad? Y a lo que entras a la materia, ahí te sale en la página de inicio, te sale todo. Te sale módulo, guía, aprendizaje, enlaces, clases y cosas así. Clase grabada, calificación, persona. Tareas, compañeros. Sí, pero ahí no sale. En todas sale, solamente en ella no sale. En química ya tenemos deberes de compañeros. Sí, pero en En biología, estoy biología diciendo no hay biología. todavía. No hay todavía. Sí, pero no sale la opción todavía de tarea. Sí, aún no hay todavía. No, es que hay en otras materias que sale la opción de tareas y no hay ni una tarea. Pero aquí, o sea, me explico que no hay la Es que opción de que diga tarea. ¿Cómo seguramente están, las chicos? tareas de ¿Cómo les biología las va? suben Muy buenos química. días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Qué Buenas tal, tardes. Licenciado, licenciado? Buenos días. buenos días, Buen día, licenciado. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las plataformas, las actividades, presentar los documentos, actas o certificados que nos haga falta entregar a la institución, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la cultura de Mesopotamia o la civilización de Mesopotamia, ¿no? Que prácticamente se establece que es la madre de todas las civilizaciones, ya que ya contaban para aquella época lo que son construcciones arquitectónicas sumamente grandes, contaban directamente las clases sociales y sobre todo las formas de vida también fueron cambiando, ¿no? Si recordamos un poquito, los primeros seres humanos vivían en cuevas, vivían directamente en pequeñas chozas. Ahora, con el pasar del tiempo, prácticamente lograron ubicarse, ¿sí? A las cercanías de ríos importantes, ¿no? Y sobre todo, fortalecer las actividades de la agricultura, de la ganadería y crear lo que son edificaciones grandes en donde ya empezaron directamente a interpretar lo que son dioses y sobre todo establecer lo que es un respeto bastante fuerte hacia los reyes principales, ¿no? Miren, por ejemplo, si antes construían lo que son pequeñas chocitas, ahora empezaron a construir lo que son templos sumamente grandes, sumamente extensos, y lo hacían en territorios sumamente difíciles de realizarlos, ¿no? Además de ello, los templos de los reyes prácticamente estaban en el centro y las casitas, en este caso de la población, rodeaban directamente este santuario, ¿no? Otra característica propia fue de que dentro de los mesopotámicos realizaban lo que son en la partecita de acá arriba, lo que era la puerta de entrada, es decir, no lo hacían directamente en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, ¿sí? Por ende, pues, en la parte de arriba tenían lo que es el ingreso y eso directamente los protegía en tiempos en donde existían las tormentas de arena, ¿no? Entonces, miren, todas las facciones o las formas de vida que tenían los primeros seres humanos prácticamente fueron modificándose, ¿no? Y empezaron a darse dentro de esta gran civilización. Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor? Regáleme un segundito. La señorita Arlet. Civilización Mesopotamia. Mesopotamia es de las primeras civilizaciones de la historia de la Mesopotamia. Antigua es de la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Eufrates, Eufrates, y que en la antigüedad, cuya cuna de la civilización, miles de años después de ese territorio, es conocido con el nombre de Irak.
un lugar donde los ecos de la guerra amenazan los vestigios de historia milenaria. Excelente, muy bien, señorita Arlet, 10, muchísimas gracias. Entonces, bien, Mesopotamia prácticamente, ¿no? Es una gran civilización que estuvo ubicada directamente en los territorios de Irak, de Turquía también, de Siria, en su momento, en donde prácticamente se establecen lo que son las primeras organizaciones o las primeras construcciones que realizaron los seres humanos, ¿no? Obviamente, pues, con el parámetro de una civilización. Si antes directamente estaban una población de miles, dentro de una civilización, la población ya se contaba en millones en general, ¿no? Pero una característica propia de Mesopotamia prácticamente fue la ubicación entre dos ríos importantes, el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Que prácticamente fueron los dos ríos necesarios para que las actividades de la agricultura, de la ganadería, directamente lograran tener una gran aceptación y una gran producción directamente para la población en general, ¿no? Nos vamos geográficamente. Me ayuda, por favor, la señorita Gina Patricia, por favor. Civilización Mesopotamia. Gráficamente, en esta zona se encuentra dividida en dos. Al norte, la alta Mesopotamia de llanura, altas, montañosas y frías, donde se instalaron los asirios y acadios. Y al sur, la baja Mesopotamia, formada por llanuras fértiles de clima cálido entre los ríos Tigris y Éufrates, que fueron habitadas por sumerios y babilónicos. Gracias, Lice. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, geográficamente se encontraban estos territorios que tenemos aquí divididos en dos aspectos importantes, ¿no? La alta Mesopotamia con montañas frías, llanuras altas, y la baja Mesopotamia con llanuras fértiles. Miren, por ejemplo, acá, desde aquí, tenemos el punto de inicio de cómo creció esta gran civilización, ¿no? Además de ello, podemos observar también lo que es el cruce de los dos ríos importantes, el Tigris y el Éufrates como tal, ¿no? Miren, también empezaron a edificar templos sumamente grandes, empezaron también la edificación y realizan lo que son gráficos de los enfrentamientos o las luchas que ellos empezaron a tener, ¿no? Poco a poco empezaron directamente a volver a hacerse expertos directamente en las actividades de la arquitectura, ¿no? Muy bien, siguiente presentación, me ayuda por favor la señorita Dolores Cusme, ¿estamos ahí? Sí, Lice. Por favor. Aproximadamente en el 3000 antes de Cristo se produce en algunos lugares de la Tierra un hecho que marcará definitivamente la evolución de las civilizaciones, la, la aparición de la escritura. Los inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos, entre otras cosas, la invención de la escritura cuneiforme, fechada alrededor del 3100 a.C., hito que marcará el término de la prehistoria y el inicio de la historia, los tres grandes monumentos de la historia de esta civilización. ¿Hasta ahí? Excelente, muy bien, hasta ahí nada más, muchísimas gracias. Entonces, miren, digamos que tuvo su inicio prácticamente en los años 3000 antes de Cristo, ¿no? También podemos establecer que dentro de Mesopotamia aparecieron culturas sumamente importantes, como el caso de los sumerios, que nos dejaron la escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿será que la escritura la seguimos utilizando hasta el día de hoy o no?
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, todavía lo Excelente, utilizamos. muy bien. Ajá. ¿Para qué utilizamos la escritura? ¿Para qué nos sirve? Sí, ¿no? ¿Para qué nos sirve la escritura? Para Para guardar hechos comunicarnos. históricos tanto de nuestro presente como de nuestro pasado. Ya, la escritura puede ser muy bien para la comunicación, ¿no? Entonces, miren, dentro de esta gran civilización se dio pues el aparecimiento de la escritura, sí, que nosotros la conocemos hasta el día de hoy, pero sobre todo sentaron dos bases fundamentales. Antes que aparezca la escritura, directamente se la conocía como la prehistoria. Después que apareció directamente la escritura, se le conoce con el término de la historia, lo que nosotros tenemos pues la continuidad del tiempo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de Mesopotamia, los pueblos que fueron apareciendo nos fueron dejando bastantes legados, bastantes obras que directamente las tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, vamos a identificar algunas características que tuvo el territorio de Mesopotamia. Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía, por favor. Licenciado, buenos días. Buenos días. A ver, los tres grandes movimientos de la historia de esta civilización, las ciudades-estados, ciudades independientes que se gobernaban a sí mismas. El imperio asirio, el imperio persa, se sucedieron entre el año 3700 a.C., en el que surgen las primeras ciudades. Y el año 330 a.C., en que finalizó el imperio persa. En total, esta civilización se extendió durante más de 3.300 años. Los pueblos de Mesopotamia desarrollaron además inventos como la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales de Mesopotamia, las matemáticas y las escrituras, etc. Estudiar la antigua Mesopotamia es estudiar el origen de nuestras formas de pensar y vivir. Gracias, Lizy. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, miren, aquí directamente, ¿no? Podemos establecer algunas características propias de Mesopotamia. Aquí aparecieron civilizaciones como el Imperio Asirio, el Imperio Persa. Hablamos directamente de que fueron las primeras civilizaciones en crear lo que son ciudades, nos dejaron inventos como la rueda, nos dejaron directamente avances científicos como la matemática, la escritura y sobre todo las condiciones de vida y la forma de pensar que nosotros nos mantenemos hasta el día de hoy prácticamente es un legado de Mesopotamia. Ahora sí, nos vamos a la ubicación exacta. Me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Ángel Mauricio. ¿Estamos ahí? Ubicación. Sí, Lice, ya le ayudo. La región Mesopotamia se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de la isla de Siria y en menos de medio en las serranías de sus fronteras con Kiwi, Irak y Turquía. Abarca un territorio completo de 4 unidades regionales de las mesetas de la Alta Mesopotamia, las
llanuras de la Mesopotamia inferior, la montaña y la cordillera y los estepos originales de cerámica. Gracias. Desérticas, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren, la ubicación prácticamente, ¿no? Se encontraba en Irak, en Siria, en Kuwait, Irán y Turquía, ¿no? Caracterizado directamente por las cordilleras y las montañas. Miren, por ejemplo acá, aquí tuvo el inicio, ¿sí? De la ubicación, en este caso de Mesopotamia, pero sobre todo aquí podemos observar lo que son sus ríos principales, ¿no? Aquí en su momento también podemos observar cuando los persas tomaron el control del territorio, ¿sí? Lograron expandirlo por la mayoría, ¿sí? Del Mediterráneo también, ¿no? Entonces, en momentos, grandes culturas y pueblos aparecieron y sobre todo se establecieron en dos ríos importantes. Uno de ellos, conocido directamente como el Tigris. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Génesis Yagual Morán? ¿Estamos ahí? Buenos días, Lizy. Por favor. Ríos principales. Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que se debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotamios son Tigris. Tiene 1.850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento a desembocadura es de 1.150 metros. Tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda, como el Armenia y el de los Zagros. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, en el caso del Tigris, tiene una longitud de 1.800 kilómetros de longitud, ¿no? Miren, justamente lo tenemos acá, ¿sí? Sumamente grande, sumamente extenso y que sobre todo directamente les ayudaba a la agricultura, ¿no? Ahora, otro de los ríos importantes. Muy bien, el Éufrates. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ángel? Claro. Éufrates se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros. Su nivel es más de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su territorio. Sus afluentes son el Tauro, el Balit y el Abur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintas cualidades. El Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balit puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiado benéficas. A diferencia de las del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños, además, estas inundaciones suelen llegar en el mal tiempo y tener resultados destructivos. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias. El Éufrates directamente, ¿no? Mantiene una longitud de 2.800 kilómetros y obviamente tiene un desnivel de 4.500 metros, ¿no? Miren, entonces el Éufrates es más grande, pero a pesar de ello directamente, los afluentes permitían directamente utilizarlos para las actividades de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo de pueblos fueron apareciendo en Mesopotamia con el pasar del tiempo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Francisca Araceli? ¿Estamos ahí? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, por favor. El pueblo de la Mesopotamia. La región Mesopotamia se divide antiguamente en las naciones de Asiria, el norte, y Babilonia o Caldea, al sur hasta última, además, bajas, Asiria, Acadio y su Sumerio
gobernaron la región desde alrededor del 31 antes de Cristo. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo, la caída de Babilonia, que significó el fin de su poderías. Se dividió a la conquista por el imperio Aquemenida o primer imperio persa. Excelente, muy bien. Miren, por ejemplo, acá directamente, ¿no? Podemos establecer que en su momento aparecieron también los asirios, los persas, los babilónicos, los sumerios, los acadios dentro del territorio de Mesopotamia, ¿no? Y cada uno de ellos nos dejaron grandes aportaciones. Vamos con el primero, la cultura de los sumerios. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Rosario, por favor? Sumerios. Sí, señorita María Rosario Chacha. No, no estamos muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Arlet? Sumerios. Cultura sumeria fue la primera nación mesopotamia que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de los pueblos más importantes, los sumerios eran los más destacados, ¿no? Ya que directamente fundaron ciudades míticas como Ur, Lagash, Kish, Eridu, que son ciudades que prácticamente las podemos también encontrar en el Antiguo Testamento, en la Biblia, ¿no? También nos hablan de la aportación de la escritura cuneiforme, las llamaban así porque prácticamente las hacían con pequeñas cuñas en barros, en este caso sumamente grandes, ¿no? Miren, además de ello, también lograban edificar y dibujar lo que son a sus dioses. Miren, los dibujaban con su cabello, con su barba, con su rostro, con sus manos y también con las herramientas, en este caso, que veneraban a sus dioses, ¿no? Otro de los pueblos más importantes que tuvieron los mesopotámicos fueron los acadios. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Julio José Guamán? Tenemos el audio en silencio, señor Julio José Guamán. Sí, ahorita ya. Gracias, licenciado. Por favor. A ver. Los pueblos de la Mesopotamia. Cultura de la Acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábica, que perseguían la profecía de los sumerios. Entre ellos llegaron a árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y habitualmente prosperaron lo suficiente para invadir y fundar el imperio acadio. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y miren, por ejemplo, acá los acadios prácticamente, ¿no? Llegaron desde el norte de la península arábiga, ¿no? Y después directamente derrotaron a los sumerios. Miren, llegaron justamente de la partecita de aquí, derrotaron a los sumerios y se establecieron en estos territorios, ¿no? Y de ahí directamente construyeron el primer imperio acadio. Ahora, después de los acadios aparecieron los babilónicos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yadira Marlene? ¿Estamos ahí?
Licenciado, buenas tardes. Le ayudo yo porque ya como que tengo un poco de estabilidad en el de internet. Ah, muy bien, señorita Chacha. Excelente, por favor. Ya. Pueblos de Mesopotamia. Cultura, cultura babilonia. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero, bajo de reinado del rey Hammurabi, en la que se conoce como el Imperio Paleobabilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturas y militares. La segunda etapa se conoce como el Renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el pederio babilónico, los caideos, bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor primer fundador, un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Gracias, Liz. Excelente, muy bien. Borramos el 0 y tiene 10. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de los pueblos de Mesopotamia aparecieron los babilónicos, ¿no? Famosos directamente por realizar lo que son las obras de arquitectura conocidas como los jardines de Babilonia, ¿no? Además de ello, su territorio tuvo un gran crecimiento gracias al control directamente del rey Hammurabi, ¿no? Que prácticamente era un rey que logró establecer normativas de sanciones, normativas económicas, políticas, de comercio, lo que permitió que el territorio creciera de la mejor manera, ¿no? También podemos establecer de que la mayoría de las ciudades empezaron a funcionar como ciudades-estados, es decir, en base a la representación de un representante y que a su vez también rendía lo que son informes a los reyes en general, ¿no? Por ende, lo hacían con la finalidad de controlar estos territorios. Miren, ¿cómo construía? ¿Sí? Templos sumamente grandes, sumamente maravillosos, ¿no? Y que obviamente lo hacían con referencia a sus dioses y a los reyes más importantes, ¿sí? Otra característica esencial era que prácticamente dentro de cada ciudad debería existir lo que es un templo dedicado a los dioses, ¿no? Y obviamente otra característica esencial fue que las ciudades prácticamente eran amuralladas, tenían las construcciones de ladrillo, de adobe, tenían plazas, tenían mercados, tenían escuelas, que prácticamente mantenían las mismas cosmovisiones de vida que nosotros lo tenemos en la actualidad, ¿no? En la religión podemos establecer que mantenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Aquí también podemos destacar dioses como el dios An, dios del cielo, Eli, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nishurak, diosa de la tierra, ¿no? Pero miren cómo los representaban. Los representaban directamente con alas, los representaban con herramientas en sus manos, los representaban realizando sus actividades y cada uno de ellos representaban lo que son fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y las actividades más importantes que ellos tenían eran la agricultura, la ganadería, ya que directamente al ubicarse a las cercanías de dos ríos importantes permitían que sus productos salgan de la mejor manera, ¿no? También trabajaban en la artesanía, también directamente trabajaban en el comercio, lo que directamente sembraron las bases para que otras culturas, para que otras civilizaciones también aprendieran de Mesopotamia, ¿no? Al día de hoy se considera directamente de que Mesopotamia es la madre de todas las culturas, ya que directamente fue la primera en establecer organizaciones sociales, políticas, culturales, económicas, hablamos directamente de aspectos religiosos, pero sobre todo también establecemos lo que son normativas de sociedades, ¿no? Que la mayoría de estas características siguen vigentes dentro de nuestra sociedad, pero sobre todo el avance directamente de los sumerios en la escritura, en la rueda, ¿sí? En el estudio de la matemática y sobre todo también una bebida que nos dejaron los sumerios y la que consumimos de vez en cuando,
Cuando hay graduaciones, cuando hay fiestas, cuando hay agüitas de remedio, ¿qué generalmente o a qué bebida hago referencia? Al alcohol. Al trago. Una bebida que por lo general siempre la consumimos en eventos especiales. Canelazo. Canelazo. El vino. Casi, casi, otra por ahí. La cerveza. La cerveza. La cerveza. Muy bien, la cerveza. ¿No? Excelente, ¿sí? Bien, chicos, vamos a quedarnos hasta ahí, por favor. Vamos a tomar un pequeño receso de unos 10 minutitos y regresamos para ciudadanía, ¿sí? Aprovechemos, por favor, para tomar un juguito, para